Buen día, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿En qué hemos quedado, jóvenes? Hemos hecho un ejemplo de estos coeficientes indeterminados, creo, ¿no? O hemos hecho dos. Solo uno, ingeniero. Ya. Trataremos de terminar este tema para después ya encarar lo de vigas, ¿listo? Pero un pequeño resumen de lo que se ha hecho, este método de los coeficientes indeterminados. El objetivo es que determinar y sub g y y sub g, la solución general es igual a la solución complementaria o asociada. Ingeniero, ¿Se ve el texto, jóvenes, ahí? Compartiendo pantalla, ingeniero. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla. No se ve, ingeniero. No se ve nada. No se ve. Ya vamos a entrar de nuevo entonces. Ahora, Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Así, ingeniero. ya, solución general, es igual a la solución complementaria más la solución particular. En este capítulo, en esta unidad, lo que nosotros vamos a aprender es a hallar la solución particular empleando distintos métodos. Porque la solución complementaria anteriormente ya lo habíamos visto. Esta solución complementaria estará en función de las raíces de la ecuación característica. Entonces, para hallar y sub p, este método nos propone 4 casos. Caso 1, si f de x es un polinomio, p sub n de x, un polinomio, entonces se propone la solución particular, un polinomio a sub n x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 más y así sucesivamente a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Caso 2, un polinomio por una función e elevado a alfa por x. Caso 3, la función e elevado a alfa por x por p sub n de x por seno de beta por x. Y el número 4, parecido, solo que cambia, aquí es seno en el número 3 y aquí es coseno. Y la solución particular es exactamente la misma. Una sumatoria de dos términos. Un producto e elevado a alfa por x por el polinomio, por el seno de beta por x, más el otro término e elevado a alfa por x por otro polinomio por coseno de beta por x. Entonces, nosotros ya hemos hecho uno. Y segunda menos 6y' más 8y igual a x cuadrado menos x más 2. El primer miembro es L de y para hallar y sub c igualamos a 0 L de y, encontramos las raíces de la ecuación característica y obtenemos la solución complementaria. Y para y sub p vemos a qué caso pertenece f de x y proponemos una solución particular. En este caso, parte de un polinomio, los tres últimos términos de un polinomio, entonces se propone como a sub y sub p, a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Esta solución propuesta la derivamos las veces que indica la ecuación diferencial, aquí dice y segundo. Además, si derivamos nuevamente, será 0, ¿no es cierto? Entonces, ya no tendría sentido. Con eso, perdón, obtenemos 3 ecuaciones y las reemplazamos en la ecuación diferencial e igualamos coeficientes de términos semejantes y con eso hemos determinado a sub 2, a sub 1 y a sub 0.
Una vez terminado A sub 1, A sub 0, A sub 1 y A sub 2, reemplazamos en la solución que hemos propuesto como particular. Y sub p será 1/8 de x cuadrado más 1 sobre 16 por x más 17 sobre 64 y sub p. Y lo hemos sumado. Y sub c más y sub p es y sub g. Entonces así pasamos a otro ejemplo. Que sea y segunda más 4y igual a 4e elevado a 2x. Antes aquí estamos en el caso número 2. Estamos aquí a la función e le multiplica, volvamos. Dice e por p sub n, e elevado a alfa por x, por p sub n de x. Pero aquí únicamente me está mostrando en p sub n el término independiente. Si aquí dijera 4x, entonces nosotros tendríamos que tomar, si dijera, nos dice, si dijera, entonces nosotros tendríamos que tomar esos dos términos como solución particular. Pero no lo dice, por eso tomamos A sub 0 únicamente. Entonces, primero, L de y igual a 0, R cuadrado más 4 igual a 0. Entonces despejamos R y como resultado tenemos dos números complejos, dos expresiones de números complejos, y cuando son números complejos se expresan en términos de senos y cosenos. Es decir, y sub c será C1 coseno de 2x, porque el otro es 0 aquí, por eso no aparece el otro, el e elevado a alfa por x, ¿no es cierto? Es 0 más 2i. Entonces, por eso es coseno de 2x más C2 seno de 2x. Entonces, para f de x, caso número 2, decía A sub 0 e elevado a 2x se propone como solución particular. Se deriva esta solución propuesta, 2A sub 0 e elevado a 2x. Como tenemos que derivar dos veces, nuevamente derivamos, y el segundo será 4A sub 0 e elevado a 2x. En realidad, si derivamos, está multiplicando A sub 0, ¿no es cierto? Después, para la segunda derivada, multiplicamos 2 por 2A sub 0. Por eso es 4A sub 0 e elevado a 2x. Ya una vez tenemos las tres ecuaciones, reemplazamos en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice y segunda, entonces será 4A sub 0 más 4y, pero y es A sub 0 e elevado a 2x igual a 4e elevado a 2x. Términos semejantes son estos, entonces yo los puedo sumar. 4 más 4, 8A sub 0 e elevado a 2x igual a 4e elevado a 2x. Este es 8A sub 0, el coeficiente del primer término, y este 4 es el coeficiente del segundo término. Ese lo igualamos. 8A sub 0 es igual a 4, entonces A sub 0 es igual a 1 medio. Entonces reemplazamos en y sub p propuesta, será 1 medio e elevado a 2x. Ahora sumamos esas dos soluciones, y sub c más y sub p. Y sub c es C1 coseno de 2x más C2 seno de 2x. No nos olvidemos, esto nos dio porque las raíces eran números complejos. Y sub c más 1 medio e elevado a 2x. Ese sería el caso número 2. ¿Alguna consulta, jóvenes? Está todo claro, ingeniero. Número 3, y segunda menos y igual a e elevado a x por el seno de x. Aquí no está escrito, pero parecido a lo anterior, únicamente del polinomio me está multiplicando el término independiente, no está escrito, suponemos hay un 1. El polinomio, el término independiente, e elevado a x por el seno de beta es 1, alfa es 1, beta 1, por supuesto. Entonces, L de y igual a 0, o R cuadrado menos 1 igual a 0, de ahí decimos que R es más menos 1. Y ordenamos, y sub c será, con esto ya hemos logrado la solución complementaria, C1 e elevado a menos x más C2 e elevado a x. ¿Por qué no expresamos aquí en función de coseno y seno?
porque este es un número real. Las raíces son reales y distintas. Solo expresamos en términos de senos y cosenos cuando las raíces son expresiones de números complejos. Cuando las raíces son reales e iguales, uno de ellos multiplicamos por x. Por supuesto, el exponente va a ser el mismo valor. Esto es cuando las raíces son reales y distintas. Por eso en C1, e elevado a menos x más C2, e elevado a x. Así de simple es la solución complementaria. Ahora, la solución particular, decía, si es seno, caso número 3, también claramente, ¿no es cierto? E elevado a alfa es e elevado a x. Aquí es el término independiente. Aquí solamente a sub 0 por e elevado a x y por el seno de x. Más e elevado a alfa por x por b sub 0 por el coseno de beta. Así se propone la solución particular. Es decir, aquí a sub 0, e elevado a x, seno de x, más b sub 0, e elevado a x, coseno de x. Esto tenemos que derivar 2 veces. Un ratito me esperamos, jóvenes. ¿Listo? Sigamos. Hay que derivar 2 funciones, e elevado a x, porque el del polinomio es solamente el coeficiente, el término independiente, perdón, entonces es un coeficiente, a sub 0 por e elevado a x. Pero que quede claro que nuestras incógnitas van a ser a sub 0 y b sub 0. Finalmente, cuando reemplacemos en la ecuación diferencial, cuando obtengamos las 2 derivadas. Derivamos entonces este término, será, si derivamos e elevado a x, es la misma función, entonces a sub 0 por e elevado a x, por el seno de x sin derivar. Ahora vamos a derivar seno. A sub 0 por e elevado a x sin derivar, por la derivada del seno es coseno de x. Hasta ahí hemos derivado el primer término. Por supuesto, si derivamos un producto de 2 funciones, va a generar 2 términos, ¿no es cierto? Eso es. Ese es derivar. Ahí, tratando de hacer lo más claro posible. Ahora vamos a derivar el otro término, también e elevado a x, es la derivada de e elevado a x, la misma función, por a sub 0, por coseno de x. Esto es derivando e. Ahora derivo, esto es b sub 0, e elevado a x, coseno de x. Ahora derivamos coseno. La derivada de coseno es menos seno, por supuesto. Entonces me quedará menos b sub 0, e elevado a x, seno de x. Hasta ahí he derivado una vez. Tengo que hacerlo nuevamente. Entonces, otra vez, de este término me va a generar 2 términos. Si derivo este término, derivo este otro término, también 2 términos. Me va a generar, cuando derivo, serán 4. Cuando derive este término, serán otros 2, son 6. Y finalmente, derivo este otro último, me van a generar 8 términos en total. Entonces, derivamos a sub 0, e elevado a x, seno de x, y estoy derivando e, ahora derivo seno, será a sub 0, e elevado a x, coseno de x. Hasta ahí la derivada del primer término. Ahora el segundo término, a sub 0 por la derivada de e elevado a x, por el coseno de x, y derivo coseno de x, será menos seno, entonces menos a sub 0, e elevado a x, seno de x. Derivo el tercer término, b sub 0, e elevado a x sin derivar por coseno de x, menos b sub 0 por e elevado a x por la derivada del coseno de x, menos seno de x.
Y finalmente, último término, a sub 0 por e elevado a x, por supuesto el signo negativo, menos b sub 0 e elevado a x seno de x. La derivada del coseno es seno, por menos va a ser menos coseno, b sub 0 e elevado a x, coseno de x. Entonces aquí hay términos que tengo que eliminarlos, términos semejantes, los resto. Y me queda dos términos semejantes en el a sub 0 más a sub 0 elevado a x serán dos veces a sub 0 elevado a x coseno de x. Y me quedo en función de b, de la otra incógnita, dos veces, menos dos veces b sub 0 elevado a x seno de x. Una vez definido las derivadas, la solución particular, su primera y segunda derivadas, reemplazan la ecuación diferencial. Por supuesto, aquí no hay y', entonces esto no lo voy a necesitar, la primera derivada no lo voy a necesitar, porque así lo indica la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero lo necesitaba para conseguir la segunda derivada, tenía que hacerlo. Entonces reemplazamos, aquí es su p es y, aquí está y, o si quieren así, eso es lo que ahí vamos a reemplazar. Y es segunda, es lo que acabamos de hacer, entonces reemplazamos 2a sub 0 elevado a x coseno de x, menos 2 veces b sub 0 elevado a x seno de x. Hasta aquí, y es segunda derivada. Menos y sub p a sub 0 elevado a x seno de x, menos b sub 0 elevado a x coseno de x, igual a e elevado a x seno de x. Aquí hay términos, por supuesto, resultarán términos seno y coseno, ¿no es cierto? Pero aquí en el segundo miembro no hay coseno. Entonces nosotros tenemos que generar ese término. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo más 0 elevado a x coseno de x. Entonces aquí en el segundo miembro ya también tenemos términos seno y tenemos términos coseno. Y aquí en el primer miembro lo vamos a factorizar. Aquí tenemos dos términos, lo borraré. Con el resaltador de repente, esos son términos coseno. Y aquí hay otro, incluido el signo coseno. Entonces, eso vamos a factorizar con e elevado a x coseno de x. Entonces, será 2a sub 0 menos b sub 0 factorizado por e elevado a x coseno de x. Más, así en forma general, para no confundirnos con los signos, así lo voy a hacer. Los otros dos términos también los voy a factorizar. ¿Qué voy a factorizar? E elevado a x seno de x. E elevado a x seno de x. Entonces, paréntesis, menos 2b sub 0 menos a sub 0 por e elevado a x seno de x. Igual a e elevado a x seno de x más 0 e elevado a x coseno de x. ¿Qué es lo que vamos a igualar? Coeficientes de términos semejantes. Aquí el coeficiente del término e elevado a x coseno de x, aquí es 0. Y el otro, los otros coeficientes, aquí es 1. Lo marcaré así. Bueno, ya. Lo importante es que aquí lo voy a igualar a 1. Ese no está escrito ese coeficiente, pero es 1. Entonces, ¿cómo hacemos? 2a sub 0 menos b sub 0 es igual a 0, así indica, ¿no es cierto? Y los otros coeficientes, menos 2b sub 0 menos a sub 0 es igual a 1. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? A sub 0 y b sub 0. Es decir, nosotros estamos haciendo lo siguiente. 2a sub 0 más, menos, igual a 0, y el otro es menos, menos 2b sub 0, menos a sub 0,
igual a 1. Este sistema de ecuaciones, el método que ustedes empleen, cada uno de ustedes empleen, ya es lo de menos. Aquí yo voy a proponer por sustitución, es decir, que despejo de la primera ecuación, llamamos así ecuación 1, de la primera ecuación voy a despejar A sub 0 o B sub 0, el que sea. 2, por ejemplo, aquí voy a despejar 2A sub 0 igual a B sub 0. Reemplazo. ¿No es cierto? Entonces aquí es menos 2B sub 0, pero B sub 0 aquí es 2A sub 0. Entonces reemplazo menos 2 por 2A sub 0 menos A sub 0 igual a 1. Menos 2 por 2 es menos 4A sub 0 menos A sub 0 igual a 1. Entonces menos 4 menos 1 menos 5A sub 0 igual a 1. Entonces de ahí despejo A sub 0 será igual a menos 1/5. Ahora eso reemplazo en la ecuación donde despejé B sub 0 es igual a 2 veces A sub 0, pero A sub 0 es menos 1/5, entonces será B sub 0 es menos 2/5. El otro valor, A sub 0 y B sub 0. Ahora, he propuesto una solución particular. Aquí tengo que reemplazar aquí 1/5, menos 1/5, y aquí es menos 2/5. Entonces, Y sub P será igual a menos 1/5 E elevado a X, a X por el seno de X, menos 2/5 E elevado a X por el coseno de X. La solución general será la suma de la solución complementaria más la solución particular. Y sub G será igual a C1 E elevado a menos X, más C2 E elevado a X, menos 1/5 E elevado a seno de E elevado a X por el seno de X, menos 2/5 E elevado a X por el coseno de X. No nos olvidemos que este Y sub C, incluido el signo aquí, Y sub P. No es más jóvenes, ya hemos visto los 3 o los 4 casos. Ya le he dicho he dicho, ¿no es cierto?, que el cuarto caso es similar. Luego varía, aquí no varía la solución particular, pero sí varía aquí el seno, como f de x, y es coseno, y aquí es seno, el mismo, ¿no es cierto? Pasamos así a otro punto. Les dejo yo un cuarto ejemplo para que hagan. Creo que esto no les he pasado todavía, ¿no? Sí, después de clase les voy a pasar todo lo avanzado, ¿listo? Y llegamos a otro subtítulo, excepción al método de los coeficientes indeterminados. Entonces, hay algunos casos donde la solución propuesta no es la que nos indica el caso, sino que hay que buscarle a otra alternativa. Pero esto se va a aclarar haciendo ejemplo. Que la ecuación diferencial sea y segunda menos 6 y prima más 8y igual a 4e elevado a x. Nuevamente, caso número 2, es un coeficiente, perdón, el término independiente del polinomio, entonces a sub 0, nada más, por e. Aquí no está multiplicando seno, entonces no interviene, no vamos a expresar en términos de seno y coseno para la solución particular. Pero veamos si resolviendo la ecuación característica nos dan números complejos, ahí sí, pero aquí no, ¿no es cierto? R cuadrado menos 6R más 8 igual a 0. Dos factores, R menos 2 por R menos 4, menos 2 menos 4 menos 6, y menos 2 por menos 4 más 8, está bien. R1 igual a 2 y R sub 2 igual a 4. Y sub C será C1 E elevado a 2X más C2 E elevado a 4X. Entonces, el término independiente dice del polinomio, entonces será la solución particular a sub 0 e elevado a 2x. Esta solución propuesta tenemos que derivar. Entonces, 2 por a sub 0 por e elevado a 2x, primera derivada, segunda derivada es 2 por 2, 4 a sub 0 e elevado a 2x. Segunda derivada. Una vez que tenemos todas las derivadas, o las tres ecuaciones, reemplazamos en la ecuación diferencial, sumamos términos, los términos semejantes que tengamos el primer miembro, igualamos los coeficientes a los términos semejantes del segundo miembro. Es decir, 4a sub 0 e elevado a 2x menos 6y', pero y' es 2a sub 0 e elevado a 2x más 8
y a sub 0 e elevado a 2x igual a 4 e elevado a 2x. Aquí es menos 6 por 2 será menos 12a sub 0, el primer término es 4a sub 0, todos e elevado a 2x, e elevado a 2x y e elevado a 2x. Entonces son términos semejantes, más 8a sub 0, e elevado a 2x. Entonces, aquí hay dos términos positivos, 4 más 8, 4 más 8a sub 0, e elevado a 2x, menos 12a sub 0, e elevado a 2x. Entonces aquí, 4 más 8 es 12a sub 0, menos 12a sub 0, por e elevado a 2x, los eliminamos, me queda, o resulta que es 0a sub 0, e elevado a 2x. Entonces, no nos olvidemos que hay que igualar coeficientes de términos semejantes, eso lo vamos a igualar. Dice aquí, 0a sub 0 es 0, en otras palabras, 0 no es igual a 4, es distinto. Ahí se presentó algo absurdo. Entonces, a eso se llama, o ahí consideremos la excepción al método. No vamos a tomar como solución particular a lo que nosotros habíamos propuesto. Entonces, buscaremos otro. Pero, ¿qué dice? ¿Por qué no tenemos que tomar? Mejor borraré aquí. Dice que no debe haber en este método, los coeficientes indeterminados, no debe haber términos semejantes en la solución general. Es decir, que nosotros, esta solución, como que estamos proponiendo como particular, ya existe en la solución complementaria. La misma expresión. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿cierto? Eso significa que los exponentes son los mismos. ¿Qué pasaba cuando R1 y R2 eran iguales? Por decir, pongamos un valor numérico, 3. Entonces, Y sub C, en este caso, es C1 elevado a 3x más C2 elevado a 3x. Hasta ahí son los términos semejantes, ¿no es cierto? Entonces, para que no haya términos semejantes, uno de los términos multiplicados. Eso se explicó cuando las raíces son reales e iguales. Entonces, eso va a suceder aquí si nosotros proponemos esta solución particular. Entonces, volvamos ahí a los casos que se ha presentado. Caso 1, caso 2. En este caso, es caso 2. Entonces, nosotros tenemos que, no dice, entonces nosotros tenemos que proponer A sub 1 por X, A sub 1X por E. Este producto tenemos que proponer como solución particular. Si hacemos derivamos y reemplazamos, hacemos el mismo procedimiento y otra vez nos da algo absurdo, tenemos que proponer con el otro término. ¿Listo? Es decir, A sub 2X cuadrado. Pero veamos si sucede o no, pues, ¿no es cierto? Estoy suponiendo que puede pasar eso, entonces tenemos que buscar otro término. Entonces aquí ya está claro que por eso no proponemos esa solución particular, ¿no es cierto? Ya está aquí. Entonces vamos a buscar otro. Entonces proponemos ese como solución particular a sub 1x e elevado a 2x. Entonces nuevamente derivamos. Este será un producto A sub 1 por X por E. Entonces, la primera derivada nos va a generar dos términos. Entonces será A sub 1, si derivo X, me queda únicamente A sub 1 por E elevado a 2X sin derivar. Ahora derivo E elevado a 2X, será 2A sub 1X, E elevado a 2X. Nuevamente, derivo el primer término, A sub 1 será 2A sub 1, E elevado a 2X. Y nuevamente, parecido al primero, 2A sub 1, primero coeficiente, 2
voy a derivar a sub 1x, me queda solamente a sub 1 por e elevado a 2x sin derivar. Ahora voy a derivar e, será 2a sub 1x, e elevado a 2x. Elimino el paréntesis multiplicando, este es simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el segundo será 2a sub 1, e elevado a 2x, más 2a sub 1, e elevado a 2x, 2 por 2, 4a sub 1x, e elevado a 2x. Entonces, términos son semejantes, los voy a sumar, y el segundo será igual a 4a sub 1, e elevado a 2x, más 4a sub 1x, e elevado a 2x. Ahora ya tengo la primera derivada, la segunda derivada, y la primera derivada, perdón, la segunda y la segunda derivada. Tengo las tres ecuaciones que quise decir. Ecuación 1, ecuación 2 y la ecuación 3. Reemplazamos la ecuación diferencial y segunda es 4a sub 1 elevado a 2x más 4a sub 1x elevado a 2x menos 6y', pero y' es a sub 1 elevado a 2x más 2a sub 1x elevado a 2x más 8a sub 1x elevado a 2x igual a 4 elevado a 2x. Voy a eliminar este paréntesis primero, antes de sumar o restar. 6a sub 1 y menos 6a sub 1 y menos 6 por 2. Es decir, 4a sub 1 elevado a 2x más 4a sub 1x elevado a 2x menos 6a sub 1 elevado a 2x menos 12a sub 1x elevado a 2x más 8a sub 1x elevado a 2x igual a 4 elevado a 2x. Los términos a sub 1, 4a sub 1 y menos 6a sub 1 menos e elevado a 2x. Aquí 4a sub 1 menos 6a sub 1 e elevado a 2x. Y los otros que quedaron, tres términos, también son semejantes, pero no a los anteriores, ¿no es cierto? A este le estamos multiplicando x, a estos últimos tres. Factorizamos entonces a sub 1 más, o 4a sub 1 es este, más 8a sub 1 menos 12a sub 1 por x e elevado a x, igual a 4 e elevado a 2x. Entonces aquí 4 más 8, 12, 12a sub 1 menos 12a sub 1, esto es 0. 0 por x sigue siendo 0, por e es 0, ¿no es cierto? ¿Qué me queda entonces aquí? 4a sub 1 menos 6a sub 1 es menos 2a sub 1 e elevado a 2x igual a 4 e elevado a 2x. Este coeficiente es semejante, perdón, igualamos a este otro coeficiente del término semejante. Estos dos igualados. Entonces menos 2a sub 1 igual a 4. Simplificamos. A sub 1 de espejo es menos 2. Entonces, reemplazo y es P es A sub 1, ahora es menos 2 por X elevado a X. Entonces, menos 2, y sub P será menos 2X por E elevado a 2X. Entonces, ahora sumo y sub C más y sub P, y sub G será C1 E elevado a X más C2 E elevado a menos 2X. Menos 2X E elevado a 2X. Si nos fijamos, estos, si no le multiplico X, aquí estos serán semejantes. Porque el exponente es el mismo, ¿no es cierto? Por eso el concepto es el mismo, le estamos multiplicando X. Y el coeficiente que tenía que encontrar era A sub 0 por X, para que no sean semejantes. Listo, jóvenes. Vamos a quedar aquí métodos abreviados, ¿listo? Pero vamos a ver lo de las vigas. Este otro método que nos enseña a determinar la solución particular. No está aquí buscaremos otro. A ver. No sé. Habíamos dicho y postergado además ya
en una ocasión el avance de vigas, porque yo les había dado unas 2 clases anteriores, que ustedes investiguen de vigas, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos que avanzar este tema. Pero, ¿cómo les fue a ustedes investigar? Nosotros lo que le había dicho, ¿no es cierto?, que nuestro objetivo es estudiar el comportamiento, se puede decir así, del eje neutro de que forma la viga, mal dibujada, pero hay esa línea segmentada, esa curva es la que vamos a estudiar nosotros. Ese es nuestro objetivo. Y además, si tomamos en forma horizontal, la posición de la nueva estructura, la viga, es el desplazamiento del eje neutro ahí. Ese se llama Y, se llama máxima, desplazamiento máximo o deformación máxima que sufre una viga. Por supuesto, nosotros le vamos a poner los ejes, por eso decimos Y, X. Entonces, una viga simplemente apoyada, una viga empotrada, pero la teoría dice, en la teoría de las vigas se puede demostrar que hay una relación simple entre el momento a la flexión en X, por supuesto aquí no vamos a entrar en ese detalle, sino en la teoría a una distancia X, y el radio de curvatura de la curva elástica en X. Esa es la curva elástica, siendo esta relación E por Y segunda dividido 1 más Y' al cuadrado igual a M de X. Pongámosle nombre a cada una de estas variables que hemos escrito, las letras. E se llama módulo de elasticidad de Young, que depende del material, del tipo de material, depende del tipo de material, el valor ese va a ser un valor numérico, E, módulo de elasticidad. Y es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Por decir, esta es una viga, si nosotros hacemos un corte ahí, esto será la sección transversal, en caso de que sea rectangular la viga, nosotros ese momento de inercia lo sacamos según el dato que tenga o la sección que tenga. Entonces, ese es una vez cortado aquí, será base BH altura. Que esto, la sección, es el momento de inercia de la sección transversal. La viga puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser circular, puede ser distintas maneras, puede ser en forma de I. Eso, por supuesto, ya dependerá qué material se utilice. Eso, por ejemplo, puede ser fierro. Así. Pero hay que determinar el momento de inercia de esa sección. Nosotros no vamos a entrar a ese detalle, al estudio de esto, de la sección transversal de la viga, solo que vamos a adoptar un valor numérico únicamente. El producto E por I, aquí está E por I, se conoce por rigidez a la flexión y este valor es constante. Si admitimos que la viga se deforma muy ligeramente, es esto lo que ocurre en muchas aplicaciones prácticas, es decir, que la viga siempre va a deformarse muy ligeramente. En muchos casos no será visible esa deformación, pero tendrá. La pendiente de la curva elástica es tan pequeña que su cuadrado es despreciable. O sea que Y' es tan pequeño que al cuadrado se va a hacer 0 con relación a la unidad. 0 más 1 es 1. Y la ecuación anterior se puede reemplazar con buena aproximación, como si este es 1 más 0, es 1, ¿no es cierto? Entonces, E por I por Y segunda será igual a M de X. No nos olvidemos que E por I es constante.
Entonces, ejemplo, una viga horizontal simplemente apoyada. Así lo vamos a simplificar nosotros como unas vigas simplemente apoyadas de longitud M, de longitud L, perdón, en unidades M, metros, se flexiona bajo la acción de su propio peso. Entonces, Q es su propio peso. Hallar la ecuación de la curva elástica y la flecha más. Entonces, dice que su propio peso me va a generar, podemos representarla así, una carga distribuida de infinitas fuerzas pequeñas, ¿no? Esta referencia la vamos a hacer en el eje X y Y. Dice simplemente apoyada y estos apoyos están en los extremos. Apoyo A se puede llamar apoyo A. Y en el apoyo en el punto B. Sus ejes son X, Y. Entonces, esta viga, esta la vamos a representar, esa línea horizontal, como la viga. Esta línea horizontal. Y lo otro que está encima de la viga es su carga. Y es su propio peso. Entonces, y consideremos así que Q es la altura. Y sus unidades serán kilogramos sobre metro. ¿Eso qué significa? En pocas palabras, 1 kilo por metro. La longitud es en metro. Generalmente esto ya en el trabajo, en el cálculo, ya trabajamos las unidades toneladas por metro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer es hallar las reacciones. Hallar R sub A y R sub B. Para ello, se presentan 3 ecuaciones. A ver, para buscar las reacciones. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a asumir un sentido, todas las fuerzas que sean hacia arriba, vamos a considerar como positivo. Entonces, estas dos van a ser positivas y estas infinitas fuerzas van a ser negativas. Otra, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, también hacia la derecha positivo, en este caso no hay, ¿no? Entonces, ecuación número 2. Pero la ecuación número 3 es sumatoria de momento en punto, tanto en A como en B igual a 0. Ecuación número 3. Y el sentido de giro, al multiplicar o obtener el momento, este será el positivo. Podemos asumir cualquier sentido. Si el resultado nos da negativo, significa que nosotros la fuerza, el sentido adoptado es el contrario. Entonces, con esas ecuaciones podemos determinar tanto RA como RB. Nosotros la ecuación número 1 lo utilizaremos para comprobar si los resultados son los correctos. Entonces, utilizaremos la ecuación número 3 para determinar RA y RB. ¿Cómo hacemos eso? Sumatorio de momento en A dice que aquí vamos a considerar entonces nuestra fuerza, fuerza por distancia, entonces esta será nuestra incógnita y la distancia L. Y de momento no vamos a hacer a cada una de estas infinitas fuerzas, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. Solo vamos a hacer la representación de estas infinitas fuerzas que va a ser la resultante. Y la resultante, por supuesto, estará en el centro. Y esa fuerza resultante no es más que el producto. Es el área, quiero decir, el área de este rectángulo. Y el área de ese rectángulo, ahí sí es el producto de este
rectángulo, base por altura de los lados de ese rectángulo, base por altura o altura por base, Q por L. Entonces, ahora ya tenemos todos los datos. Dice, para hacer sumatorio de momentos en este punto, este sentido lo vamos a considerar como positivo, es decir, así. Entonces, también voy a borrar esto. Ese sentido como positivo. Así lo vamos a hacer grande. Fuerza por distancia. Fuerza es nuestra incógnita, RB, por su distancia, L. Y la otra, la fuerza resultante por la distancia. La distancia aquí no es, como había dicho que estaba en la mitad, entonces la distancia es L medio. No hay más términos, o no hay más fuerza, perdón, entonces solo serán dos términos. Y tenemos que, como esto tiene que estar en equilibrio, igualamos a 0. Es decir, así, sumatorio de momento en punto A igual a 0, es RB por L menos Q por L. Q por L es la fuerza, Q por L es la fuerza por la distancia. La distancia es L medio. Igual a 0, entonces, aquí, como voy a tratar de despejar RB, hay que despejar RB, entonces será igual a R sub B por L igual a Q por L medio. Eliminamos E, simplificamos, y me queda E igual a Q por L dividido 2. Una de las reacciones. Entonces, Q por L, ya tenemos uno, borramos eso, ya no es incógnita. Q por L dividido 2. Exactamente lo mismo aquí. Vamos a hacer sumatorio de momento en el punto B. Ya este lo habíamos considerado positivo, ¿no es cierto? Pero ahora ya no. Si estamos en el otro punto, en ese punto, estamos ahora en B. Estamos en B. Entonces, si estamos en B, ese producto de RA por su distancia lo vamos a considerar positivo. Entonces, estamos asumiendo, que ese sentido será el positivo. Entonces, volvemos ahí. Sumatorio de momento en B igual a 0. RA por su distancia es L. Y estos dos no van a estar menos FR por su distancia, L media también. Entonces será eso. RA por L menos Q por L media. Este es FR por L media igual a 0. Lo mismo. RA por L igual a Q por L media. Simplificamos y RA es igual a Q por L media. Ya tengo los dos valores, RA y RB. Ahora, habrá que ver si los resultados obtenidos son los correctos. Hay forma de verificar. Para verificar utilizamos la primera ecuación que decía sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a ver, como aquí hay 3 fuerzas únicamente, la representación de estas infinitas fuerzas es FR y hacia abajo y estas dos hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Las dos fuerzas, estas dos, RA más RB, la vamos a sumar y esta la vamos a restar y tiene que ser igual a 0. Es decir, bueno, aquí creo que hago mucho espacio. Bueno, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, decía RA más RB menos FR, Q por L igual a 0. RA es Q por L medio más Q por L medio menos Q por L igual a 0. Un medio más un medio es 1, Q por L menos Q por L igual a 0. Entonces 0 igual a 0, esto lo eliminamos, ¿no es cierto? 0 igual a 0. Entonces, cumplió la igualdad. Significa que las reacciones o los valores de las reacciones RA y RB son los correctos. Ahora volvemos a copiar la viga. Ahora sí vamos a comenzar la aplicación. Entonces, nosotros aquí vamos a generar una ecuación en función de la distancia incógnita, es decir,
Vamos a asumir una distancia cualquiera X, variable X. Y ahí, en ese punto, vamos a ver si puedo explicarme mejor. En este punto vamos a hacer sumatoria de momento. Y sumatoria de momento es fuerza por distancia. Está otra vez lo mismo. No vamos a hacer para esta fuerza, no vamos a hacer para cada una de ellas, ¿no es cierto? Solo que vamos a hacer solamente para esa parte que he marcado a una distancia X. Entonces aquí habrá una resultante. Ahí. Y esa resultante, nuevamente, es el producto o el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo, no sé si marcarlo así, solamente de esa parte del rectángulo, entonces será altura, base por altura o Q por X. Altura por base. La distancia ya no es L, es X. ¿Por qué no es L? Porque no es de todo, es solamente de esa sección del rectángulo. Entonces ya tengo las dos fuerzas. Tengo la fuerza RA por su distancia, X, y tengo la fuerza resultante, pongamos a ver, para F, así le vamos a poner, fuerza resultante prima. Entonces, M, sumatorio de momento, justamente, para explicar qué es lo que estoy buscando o tengo que conseguir. En la teoría dice que la ecuación Y segunda, E por I por Y segunda es igual a M de X. Este momento es el que estoy buscando, M en función de X. Momento variable. Entonces, como estoy en este punto, entonces fuerza por distancia, voy a asumir que ese sentido será el positivo. Entonces, ¿cierto? Si este es el positivo, entonces la fuerza por distancia, fuerza RA por su distancia X, y esta de F', la resultante, tiende a girar en otro sentido. Entonces este será negativo. Para esta fuerza, este es positivo, y para esta otra fuerza, negativo. Entonces será RA por X es positivo, y menos Q por X, aquí la distancia, nuevamente, no está escrita, pero esa distancia a la que se refiere, esa fuerza resultante pasa por la mitad de X de esa distancia, entonces es X medio. Entonces, menos Q por X por la distancia X medio. Ahora reemplazamos RA, M de X será igual a Q por L sobre 2, es RA por X menos Q por X medio. Entonces tenemos que multiplicar X por X, X cuadrado. MX será igual a Q por L dividido 2 por X, Q por L sobre 2 por X menos Q por X cuadrado sobre 2. Ya tengo M de X. Ahora hay que reemplazar en la ecuación E por I por Y segunda igual a M de X. Aquí tengo M de X, entonces será Q por L sobre 2 por X menos Q por X cuadrado dividido 2. Esta ecuación es para Y segunda. Nosotros nos pide, tenemos que buscar Y tenemos que buscar. Entonces tenemos que integrar esto para obtener, si integramos una vez, me obtendré Y'. Si nuevamente integramos, obtenemos Y. Y eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, hay que integrar. Hay que resolver esa ecuación. Si integramos X respecto de X, será X cuadrado dividido 2. Entonces, Q por L sobre 2, constante. Integramos X, será X cuadrado dividido 2, menos, si integramos aquí X cuadrado, será X cubo dividido 3 por 2, 6, menos Q por X cubo elevado sobre 6, más 6, si estamos integrando nuestra constante de integración. Ese es Y'. Entonces, multiplicamos 2 por 2, 4,
denominador, ¿no es cierto? Aquí será Q por L X cuadrado dividido 4 menos Q por X cubo dividido 6 más C1. Nuevamente vamos a integrar esto. Entonces será E por I. Si integramos Y segunda, resultó Y prima. Si integramos Y prima, va a resultar Y, ¿no es cierto? Entonces aquí será E por I por Y igual a Q por L. Aquí vamos a integrar X cuadrado, será XQ dividido 3 por 4, 12. XQ dividido 12 menos, si integramos aquí, será 4, exponente 4, denominador 4, por 6, 24, menos Q por X a la cuarta dividido 24, más, integramos C1 por X, más otra vez estamos integrando otra constante C2. Con esto ya hemos conseguido, la ecuación Y, pero esa ecuación Y está en función de C1, tenemos que definir C2. ¿Cómo lo hacemos? Condiciones, utilizamos las condiciones de borde, se llama así de la viga. Entonces aquí tienen dos, borramos todo esto. No sé si recuerdan ustedes cuando hacíamos con aplicación valor inicial y valor límite, o también en física nos consideramos así, ¿no? Cuando la distancia es 0, se lanza con velocidad inicial tanto, ¿no? Esas son las condiciones iniciales. Aquí también la viga me indica, le he puesto los ejes de referencia, aquí cuando X es 0, eso vamos a utilizar. Cuando X es 0, L está en ese punto, en el origen, que también es 0. Ese punto. ¿Estamos bien con eso? Ese no se va a mover. Tampoco este punto no se va a mover. Ese punto también, otra condición. Pero esta vez ya cuando X no es 0, porque no estamos en ese punto, es recorrido una distancia. Cuando X es L, sigue siendo 0. Está al mismo nivel. Otro punto. En los puntos que estamos considerando. Esas son las condiciones. Para hallar tanto C1 como C2. Entonces, eso es lo que he dicho aquí. Cuando X es 0, Y es 0. Entonces, reemplazamos. Aquí será 0, aquí es 0. Aquí X es 0. X es 0. Y X es 0. Entonces, C2 es igual a 0. Ya he definido C2. El otro punto, como les decía, cuando X es igual a L, Y también es 0. Entonces aquí Y es 0, pero aquí ya es L al cubo, L a la cuarta, L. Es decir, esto también igualamos a 0. Si esto es 0, 0, Q por L a la cuarta dividido 12, menos Q por L a la cuarta sobre 24, más C1 por L igual a 0. Pero esto solamente hemos reemplazado. Aquí es L al cubo por L, L a la cuarta. Solamente eso. Entonces, ahora despejamos de ahí C1, nos falta, ya tenemos C2, perdón, ahora falta despejar C1. C1 por L será igual a Q por L a la cuarta sobre 24, menos Q por L a la cuarta sobre 12. Podemos eliminar uno de ellos, o simplificarlo, y me queda C1 igual a Q por L al cubo sobre 24, menos Q por L al cubo sobre 12. Son términos semejantes, los puedo sumar o restar. Ahora vamos a restar aquí, ¿no es cierto? Entonces será 1 sobre 24 menos 1 sobre 12 me da 2 menos Q por L al cubo sobre 24. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Lo he hecho el mismo denominador, para eso multiplico por 2, para que me dé 24, y aquí le multiplico 2, así no altero, 2 dividido 2, sigue siendo 2 sobre 2, entonces ahora me queda 2 dividido 24, 1 dividido 24, me queda menos Q por L al cubo sobre 24. Entonces reemplazamos aquí, ya tenemos C1 y tenemos C2, este es 0, resultó 0 y este es menos
Q por L al cubo sobre 24. Reemplazamos entonces. E por I por Y será Q por L por X al cubo dividido 12 menos Q por X a la cuarta sobre 24 menos Q por L al cubo sobre 24 por X. Entonces ya tenemos y esa será la ecuación de la curva elástica. Esa viga horizontal adquirió se puede decir, esa curva. Y esa es la ecuación de esa curva. Ahora nos pide la deformación máxima. ¿Dónde se deforma? Ahí, en el centro se ha deformado. Porque esta carga que tiene aquí, su peso propio es uniforme. Todos. Entonces, la mayor deformación estará en el centro, cuando es carga uniforme. Entonces, ahí nos conocemos. Se llama la deformación máxima en ese punto. Perdón, la deformación se llama máxima en ese punto. Si está en el centro, entonces es L medio. L medio. Entonces, únicamente donde, ¿cierto? En ese punto X, cuando X sea L medio, estará la deformación máxima. Y es únicamente reemplazar el valor de X, L medio a la cuarta, L medio al cubo, y hacer la sumatoria, y despejar Y. Es decir, E por I por Y es igual a Q por L, X cubo, L medio al cubo, dividido 12, menos Q por L, X a la cuarta, L medio a la cuarta, por 24, menos Q por L cubo sobre 24 por L medio. Entonces habrá que hacer la sumatoria. Primero L medio al cubo será L cubo dividido 8 por 12, menos Q por L a la cuarta sobre L medio a la cuarta será 16 por 24, menos Q por L cubo dividido 24 por L medio. Entonces, ahora ya habrá que multiplicar primero L por L cubo, L a la cuarta, ¿está bien? L a la cuarta y L cubo por L a la cuarta. Y estos términos serán semejantes, son semejantes. Entonces yo tengo que sumarlos o restarlos. Aquí el 1 sobre 96, menos 1 sobre 384 y menos 1 sobre 48. Su resultado es 5Q por L a la cuarta dividido 384. De ahí despejo a eso se llama Y máxima, ¿no es cierto? De ahí despejo Y máxima. Y máxima será igual a menos 5Q por L a la cuarta sobre 384 E por I. E por I es una constante. Pero analicemos por qué nos dio negativo. Resulta que nosotros le hemos puesto los ejes. Y X. Por decir, a ver, y aquí está nuestra viga, ¿no es cierto? Horizontal. Ahí. Aquí está un apoyo y aquí está el otro. Entonces, esa deformación ocurrió así. Entonces, esta está por debajo de X. Entonces, por supuesto, Y tiene que ser negativa. Negativa. Si nos da por encima del eje X positivo. Por eso lo que ese análisis hay que hacerlo así, como resultó que es ser positivo, negativo. Este será Y máxima entonces, menos Q por X por L a la cuarta sobre 384 E por I. De repente alguna duda queda aquí en la sumatoria de estos tres términos, pero que tampoco es cuestión de complicación, ¿no? Bueno, aquí más fácil sería aquí multiplicarle por 2 y aquí también por 2 y ahí
puedo sumar y restarlo de todos los términos y después me quedarían 2 únicamente y lo haría lo mismo, ¿no es cierto? O por lo que estoy haciendo aquí es U por L a la cuarta y aquí es 1 sobre 96 menos 1 sobre 384 9 y más o menos 1 sobre 48. Aquí lo que he hecho es U por L a la cuarta, a L a la cuarta. ¿No es cierto? Eso es 384. Dividido 96 por 1. Menos 1 y menos 384 dividido 48. Esto también era, ¿no? Por menos 1. Ahí me dio menos 5. ¿Alguna consulta sobre esto, jóvenes? No, ingeniero. Ya, en caso de más explicaciones, el miércoles haremos otro, pero ya de portada, ¿ya? Pero les voy a dejar, por supuesto, el resuelto ese para que ustedes analicen y lo puedan resolver. No es más jóvenes, entonces. Una aclaración, esto de viga les he pasado, no. Creo que no, porque no habíamos pasado clase. No, pues no. No lo pasé, ingeniero. Ya enseguida les paso este tema más, ¿listo? Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Ingeniero, una Hasta luego, pregunta. ¿Sí? Usted dijo que posiblemente este miércoles demos lo del primer parcial. No, vamos a tener que postergarlo un poquito más, ¿listo? Listo, gracias, ingeniero. Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.